¿Cómo le va? Le saludo con mucho gusto. ¿Ha soñado usted en que puede salir con sus hijos a pasear en un parque lleno de árboles, poder aspirar, poder respirar tranquilamente, un aire limpio, un aire fresco, poder caminar, ir a comprar al mercado, un mercado limpio, un mercado, vamos, en donde haya cosas de la zona rural que pueda comprar y mantener una salud equilibrada? ¿Ha pensado usted quizá o soñado en que en el centro de alguna ciudad usted pueda caminar tranquilamente, disfrutar un parque que tenga contenedores, por ejemplo, para la basura, que los edificios estén limpios, incluso que sean modernos, que sean inteligentes? ¿Ha soñado usted en que puede salir de su trabajo y después con sus hijos, con su familia, visitar un museo, conocer, ir a un teatro, poder estar en un parque también deportivo tranquilamente, los fines de semana poder ir a ese mismo municipio y poder disfrutar de un buen río limpio, de estar en alguna laguna, de pasear, de ser feliz? ¿Ha soñado usted en eso? Esto puede ser Minatitlán también. ¿Por qué no se ha logrado? Estamos en Café con los Grandes sin Azúcar. En esta ocasión hemos invitado al doctor Martín Gracia Vázquez. Soy Miguel Ángel Rueda Ruiz. Le invito. Martín Gracia Vázquez, doctor en Derecho, no diagnostica, ¿verdad? No, para nada, doctor Miguel Ángel. en Derecho, usted es doctor. Sí, claro, pero No de médico. grado. De grado, de grado, no de grado. médico. Sí, no de otro tipo. Sí. ¿Y el café le gusta sin azúcar? Sí, desde luego, igual que a ustedes, Sí, desde luego. porque también nos decía, nos citaba al poeta Díaz Mirón, A Salvador Díaz veracruzano, ¿no? Mirón. Sí, ¿qué decía él? Que tenía que ser negro como el infierno, no, negro como el diablo, caliente como el infierno, pero dulce como el amor, decía el maestro. Pero él era poeta. Sí, no, si nosotros Aquí no. es un espacio periodístico, ni en el periodismo, ni en derecho también. Así es, mi estimado Aquí, Miguel. como va el asunto, nada de amorcitos, No, mucho trabajo. ni de dulcerías. Y por eso también se vale soñar. Claro. Se vale soñar con un Minatitlán ideal, con esa parte que comentaba al principio, ¿no? A ver, edificios limpios, inteligentes incluso, poder pasear tranquilamente, aspirar un aire limpio. Ese es el ideal. ¿Ha soñado usted con Minatitlán? ¿Cómo ha soñado usted Minatitlán? Desde luego, Miguel, pero antes de dar un comentario, quiero agradecerte nuevamente muy efusivamente a ti, a Ever, que me vuelven a invitar a este set tan importante que trasciende la sociedad minatitleca y algo más para allá en sus fronteras. Fíjate que estar nosotros nacidos y crecidos en un municipio como Minatitlán, que tiene una historia tan rica, tan vasta, y no solo en cuanto a su gente, sino también a su progreso. Claro. Tener una refinería que ya la hubieran querido tener algunos de los, no sé, 211 municipios restantes que tiene Veracruz, y todavía me acuerdo de cuántos hay. O los 2.400 en el país, o los ¿no? 2.400 en el país. Un poder económico de esta naturaleza, pues sí, en verdad, uno quisiera dejarle a las nuevas generaciones ese Minatitlán ideal. Y desafortunadamente, Miguel, pues... Pero cuando hablamos del Minatitlán ideal, usted, Martín Gracia, ¿cómo lo ve? ¿Qué es lo que le gustaría que hubiera en ese Minatitlán ¿Cómo ideal? se vislumbra? ¿Cómo lo describe? A mí me gustaría un Minatitlán, Miguel, primero con paz, con tranquilidad. Un Minatitlán donde los problemas cotidianos sean un disgusto con el vecino. Claro que los hay mucho, Sí, en los mercados, ahí se da. De menos cuantía, ¿no? Y no estar siempre con la zozobra de que te lleguen a asaltar a tu casa, de que te lleguen a extorsionar. Sueño con un Minatitlán que viva en paz. Sueño con un Minatitlán que progrese, pero realmente se sienta en el pueblo el progreso. Un Minatitlán donde podamos transitar en sus calles, no solo los peatones, ¿verdad? Sí. Porque pues eso ya es natural, tenemos que caminar, gracias a Dios, pero los vehículos, ¿no? Que tengamos calles dignas, un Minatitlán que podamos presumir en toda la República sin necesidad a veces de gastar tanto en pintura y en otras cosas, sino darle a Minatitlán esos espacios recreativos que tanta falta nos hacen, como cuando se creó el Mangal. Claro. El Mangal fue un buen espacio que me recuerdo porque
me parece que todavía era alcalde don José Luis Almanza, y yo empezaba a hacer mis pininos allá por 1991, 92. Chamacón. No, estaba yo ya por don José Luis 400. Almanza, don José Luis ya era, Sí, ¿no? y trascendió porque ahí llevaron a Luis Donaldo Colosio a un evento donde él figuraba para ser presidente de la República. Ahí en el Mangal. Y en el Mangal hay que describirlo, ¿no? Es un espacio pues abierto. Era un rancho prácticamente. Era un rancho ganadero, y lo hicieron un espacio muy bonito. Recordar, por ejemplo, la aportación que el sindicato petrolero a través de sus dirigentes han podido darle a Minatitlán. Le pudieron haber dado más. Sí. Eso siempre se lo voy a criticar, aunque sean mis amigos. Pero, por ejemplo, el Parque de la Reforma, cuando todavía el profesor Sebastián Guzmán Cabrera, un hombre agradecido, eso creo que es lo que nos ha faltado a quienes no nacieron en esta tierra, ser agradecidos con esta tierra que les ha dado que les dieron mucho también, ¿no? Sí. Hicieron un parque muy bonito, parque de la Reforma, que por cierto ha sido materia de inversión y reinversión cada comuna, porque pues es lo único prácticamente que hay, es la única plazoleta prácticamente que queda ahí. El Parque Independencia quedó en un espacio tan reducido que cuando nos tocó idear este Minatitlán, veíamos un puente. Era arbolado, ¿no? No, y veíamos a lo mejor la calle Juárez cubierta con una losa para ampliar ese parque y poderlo llevar al estilo Jalapa. Jalapa tiene un parque ampliado porque pusieron una losa que es un puente subterráneo, propiamente, aunque no lo sea como tal, y permite eso. Eso no se ha hecho en Minatitlán. Hemos estado, creo, muy... y estamos hablando nada más de la zona urbana, ¿no? De la parte del centro, ¿no? Y olvídate, hay un Minatitlán en la parte rural también, que hay una riqueza vasta ahí. Ese mundo del área rural es increíble y creo yo que sin modificar la esencia, porque es una zona productiva, ganadera, hortícola, piscícola. Hasta turística, ¿no? Porque hay maravillas naturales especiales. Eso arqueológicas. Lo hemos dejado de lado. ¿No? Lo último que se pretendió, pues era el puente Capoacán, pero también no se logró. Otra historia ahí, otro mito, una leyenda. Otro tema que no viene ahorita al comentario, pero que también pudo haber sido una forma muy moderna de impulsar el área rural, pero pues no se hizo. Y seguimos pues echándole arena o tierra ahí a los caminos, seguimos cuando ya había una estructura, no, si no de pavimentar, al menos de mantenerlo asfaltado para que fuera más fácil la salida. Y es una situación lógica el caso de la parte rural, esa gran carretera que puede unir desde Capoacán hasta la última comunidad de la zona rural de Minatitlán, ¿no? Claro. Y que hablaban de, tengo entendido, no sé si eran 80 kilómetros más o menos, que era toda la parte vertebral de la zona rural, y con eso resolver una serie de problemas ahí. Minatitlán es una verdadera potencia que se ha desperdiciado. Y lo quiero decir en primera persona porque me ha tocado participar en 2 administraciones municipales. ¿Con quién es la primera? Con don Amado Guzmán en el año 1998-2000, que por cierto, quedó una huella muy memorable de esa comuna en la que participamos 12 ediles con él. Fue la primera que tuvo un síndico único cuando reformaron la ley, pero fue muy memorable porque fue el primer gobierno municipal que se le ocurrió hacer un puente arriba del río Coatzacoalcos, que es el que se hizo en el Hawái. Y es el único que funciona, ¿no? Es el único. Y sirvió inclusive para conectarnos con otros municipios hermanos como Hidalgotitlán, que es un municipio que pues surgió precisamente de Minatitlán y se hizo autónomo, un municipio libre, pero que nos dio posibilidades de hoy se sigue usando para el traslado de reses, el traslado, que antes era nada más panga para poder pasar, y creo que pues desde el año 2000 para acá han pasado ya 24, casi un cuarto de siglo, y no ha habido otra propuesta tan efectiva como esta, ¿no? Del desarrollo que requiere Minatitlán. Claro. ¿Por qué no se ha podido hacer? Y vamos a hablar un poco, y le consulto como doctor en Derecho y también especialista en esto que es la integración de la sociedad. A ver, no solo son los gobiernos, no solo es la administración municipal, no solo es el presupuesto federal, también son los ciudadanos. También hay liderazgos sociales,
sindicatos, hay organizaciones de profesionistas, vamos, hay un colectivo que es el que tendrá o que tiene que asumir responsabilidades, ¿no? El tener un parque, por ejemplo, el que tu hijo vaya a un parque arbolado y que haya botes de basura y que las banquetas estén ordenadas y bien pintadas, ¿qué tanto y quiénes participan en lograr eso? Fíjate, Miguel, que es una muy, muy buena observación. Sin duda eres un periodista muy Te perspicaz, muy agradezco. efectivo. Mira, aquí el tema, y lo digo con mucho respeto al Minatitleco, que como yo nacimos aquí y al que siempre, o el que no, Sí. ya formó su familia aquí. Quisiéramos ver nosotros ese espacio de Veracruz que se llama Orizaba, Sí. para que nos diéramos cuenta de lo importante que es tener espacios recreativos. Y yo te puedo asegurar, Miguel, que el presupuesto que tiene Minatitlán, al menos cuando yo fui funcionario público, no sé si ya lo hayan disminuido, pero se percibían 400 millones. Parece el doble prácticamente. 400 millones de pesos anuales en el año 2014 al 2017 se fueron incrementando, sí, lo que implicaba un ejercicio presupuestal de 1.000.000, ¿no? O sí, eran 1.200 millones, sí, ¿no? Por ahí ya no sé mucho de matemática porque veo más códigos que números, pero digo, ese tema, Miguel, tiene que ver con que no hay una planeación para Minatitlán. No la ha habido, por razones de envidia política, por razones de dirigencias, porque Minatitlán mucho tiempo fue gobernado bajo el esquema de una sola persona. Sí, el liderazgo petrolero, ¿no? Aunque fuera colectivo. Entonces, sí, si esa persona que ordenaba desde su trinchera no tenía una visión de desarrollo para Minatitlán, pues los ediles poco podían hacer, porque no podían quedar mal con esa persona. Estamos hablando del grupo petrolero, ¿no? Y estamos duda, hablando de nombres, y a ver, ayúdeme ahí, desde Sergio Martínez Mendoza, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de ahí, ¿quién le siguió? Don Sebastián. Sebastián Guzmán Cabrera. Don y después Pablo Pavón, claro, y luego Jorge Guade. Últimamente don Jorge Guade. Y ahora está Jorge Guade, su hijo, ¿no? Su hijo. O sea, pero fueron momentos diferentes. Claro. Era una condición, una circunstancia económica, claro, y de poderío petrolero diferente al que hay ahora. Claro. Pero tuvieron responsabilidad, y complementando lo que señalas, dependiendo del liderazgo y de la fuerza que tenían, era la ruta que tenía la ciudad, ¿no? La administración municipal. Ellos tiraban la línea. Así es. Ellos tiraban la línea. Vaya, es una facultad también, esto también hay que entender que tampoco debe sorprender a nadie. Sí. El poder económico de Minatitlán reside precisamente en los trabajadores que explotan la refinería, sí, el complejo. Ahí está la riqueza. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan. Pero Pemex y la refinería y el complejo, no, que es de Cosoleacaque, pero el impacto ya no es lo mismo, ¿no? Cuando yo entro a apoyar la campaña de don José Luis en 1991, me parece, había un debate de si por qué tenían que participar los petroleros siempre para, sí, contender por la municipal, y se me ocurrió decir, bueno, pues porque ellos tienen la estructura y tienen el derecho. Hasta claro, hoy, ¿no? En ese tiempo había un partido, sí, hegemónico, ¿no? Sí, sí, sí. Había un partido hegemónico que no Hoy hay perdió. otro y están alineados por el mismo lado, es sí, lo mismo también, sí, ¿no? El esquema de poder se repite. Cambian los colores, nada más, no está pasando como Mina, ¿no? Pero tú sabes bien que el esquema de poder es igual, pues independientemente mismo, del nombre. No varía. Quien esté en el poder tiene el control económico y por supuesto puede tener la sujeción política y electoral también, claro, ¿no? Claro. Pero pareciera que esto no está funcionando y estamos hablando de las últimas décadas, de las, sí, últimas, o sea, de este cuarto de siglo que llevamos ya. Esto que vemos en el Minatitlán, ilustramos nada más una referencia a los edificios en ruinas que hay tanto en el corazón mismo, ¿no? Lo que fue también una referencia de aquel Minatitlán de poder, el Hotel del Trópico, ¿no? Así se llamaba, con un subterráneo, con eventos que se hacían ahí, que visitaban, y que había una terraza también ahí, se llamaba Contiki, ¿no? El Contiki, sí. Y que había ahí, vamos, era la referencia. Hoy, en el corazón, en el centro, a unos metros del Palacio, del Parque Central, un edificio en ruinas, ¿no? Sí. Ese es el Minatitlán en el que estamos. Y un riesgo latente, sí, un riesgo latente, vaya, es un riesgo que, sin duda, ¿verdad? El conocernos, en la vecindad,
a veces nos impide decir con toda honestidad nuestro punto de vista. Sí. Somos amigos de Juanito, de Pedrito, de Chonito, pues ya no decimos nada. Hasta de los dueños del edificio pero también, esto ¿no? es un problema de interés social, de interés público. Este es un problema de riesgo permanente y deberíamos de echar todos los kilos, no la autoridad, nada más como bien lo dijiste hace un momento, sino también los ciudadanos. Empezar a generar esa condición de cambiar el rostro de Minatitlán. No es solo el edificio. Sí, es a partir de ahí, sí es pero la verdad es que son un sinnúmero de casas que están en ruinas y que la mayoría las tiene embargadas el banco. Sí. Yo tengo muchas ideas fundadas en mi experiencia social, pero también en mi experiencia administrativa y administrativa, sí. Si un banco tiene en posesión una ruina, sí, porque la embargó, él es responsable de que esa ruina no lo sea, porque es poseedor. Sí. Porque si le promueves un juicio para quitarle ese bien, enseguidita corren a ampararse con los jueces federales. Bueno, la ley establece que todo lo que pagamos o tenemos un terreno, predial o no, que contribuimos, sí, tenemos la obligación de mantenerlos en buen estado. Entonces, había que, sí, alguno de los que nos están oyendo va a decir, bueno, y si fuiste síndico, ¿por qué no lo hiciste? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Por la sencilla razón que el síndico es representante legal de la administración, pero no toma decisiones unilaterales. Tiene que ser en un contexto del cabildo. Entonces, realmente se tocarían a lo mejor fibras muy sensibles. Pero son los dueños, ¿no? Los dueños de esos edificios, si o los bancos mismos, ¿no? Es quitárselo, no era quitárselo. Es resolver el tema de esa imagen de un pueblo que, pues, lo que está pasando en la ciudad de Coatzacoalcos, desafortunadamente, un puerto tan floreciente, tan importante, y que al final de cuentas, pues hoy caminamos el malecón y es una ruina, ¿no? Tratan de recuperarlo por cachitos y además de manera superficial, como es el caso de Minatitlán, quieres recuperar un espacio del malecón cuando por abajo del malecón hay cavidades y hay un riesgo latente ahí, porque de fondo no se ha resuelto el problema, ¿no? Y fíjate, hubo un alcalde, ahorita no recuerdo cuál, que se le ocurrió hacer un parque infantil ahí en el malecón, a sabiendas de que el río Coatzacoalcos es nuestra mayor potencia natural, pero también nuestra mayor desgracia cuando se desborda. ¿Y cómo se le ocurrió que se hiciera ahí un parque infantil? O sea, verdaderamente... Era un reducto, ¿no? Ese parque, ¿no? O sea, y si se lo aprobaron los ediles está peor, porque los ediles no son los que tienen que hacerle eco al que propone, sino dar su punto de vista, porque están en un órgano colegiado y representan una porción. No son empleados del alcalde. Están en una porción del pueblo y pueden hablar, pueden decir. Digo, una de esas ocurrencias puede haber causado una desgracia. Hoy ya no funciona, tengo entendido, ¿no? O ahí debe estar ahí, pero bueno, fue una idea que se quedó ahí. O sea, afortunadamente, ¿verdad? Minatitlán, ahorita en últimos años, no me acuerdo si ya hemos tenido desbordes de río como eran antes, pero cuando el río Coatzacoalcos se desborda... El 2010 fue de la gran inundación ahí, ¿no? Que solo se veía, tengo entendido, vi algunas fotografías donde el nombre del barco que se hundió, ¿no? Del Titanic. Nada más quedaba ese nombre ahí que estaba ahí. Para haber alcanzado el techo del mercado 5 de febrero, es que la naturaleza nos ha apretado durísimo a los minatitlecos. Entonces, ¿qué pasa con la gente de Minatitlán? Yo creo que tenemos una enfermedad que se llama apatía. Ya no queremos decir nada. Si nos movemos en el ámbito petrolero, tenemos miedo de desobedecer a quien nos da trabajo, no solo a nosotros, como padres de familia, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya una generación. Y bueno, pues ya no se puede hacer. Si lo hacemos en el ámbito fuera del sistema petrolero, una represalia. Pues ahí están las cámaras, las de comercio, Canacintra, peleando entre ellos, colegios de abogados también, ¿no? Y también está la parte de las instituciones educativas, porque en pocos lugares, pocos municipios del estado, hay, por ejemplo, un instituto tecnológico y hay una sede, un campus de la Universidad Veracruzana, y Minatitlán lo tiene también, ¿no? Esas son las gestiones que hicieron anteriormente, que hoy ya no se ven. Sí. Esas son, por eso decía en una ocasión
mi hermano el mayor, Minatitlán no tiene fuerzas vivas, porque ni tiene fuerza ni Ni están están vivas. vivos. O sea, no hay fuerzas vivas. O sea, realmente, Miguel, Pero algo pasó para que eso ocurriera también. sí, O sea, claro, y claro. Las hegemonías son sí. malas, Miguel. Y Son cuando se malas. acaban también caen en una especie de orfandad. Sí, La orfandad de la administración pública, la orfandad del liderazgo petrolero, la orfandad de líderes con fuerza que puedan representar ese ánimo todavía de lograr el Minatitlán ideal, ¿no? yo creo que ahí es donde va a trascender a la historia nuestro paisano ilustre, ¿no? El licenciado Andrés Manuel. Es decir, cuando él empieza a manejar el discurso de la autonomía, no lo hace en función de yo puedo, yo quiero, sino en función del pueblo, del que manda. Y realmente nada más recogió pues lo que la historia nos ha dado, Sí. ¿no? Una revolución francesa que fue precisamente generada por quienes ya estaban hasta el gorro de las hegemonías que había en esos tiempos. Él lo hizo. Y ahorita, bueno, que hoy se le critique todo lo que demás hizo de bien o mal, eso es Sí. otra cosa. Pero rompió el esquema de es con este, va Sí. fulano, va pero no. Dijo, yo aquí me tiro al río democrático y a ver qué pasa, y el pueblo respondió. Entonces, no nos debe dar miedo que el pueblo se desborde en decisiones correctas. Pero hacen falta esos liderazgos, Pero hacen específicamente falta en Minatitlán, líderes o lideresas que puedan irrumpir, que puedan sacar de este marasmo, de esta somnolencia, ¿no? Que De sientan ese a estado Minatitlán casi suyo. como zombies que gran parte de la población puede Sí. estar, o acostumbrados, ¿no? Hay esa, como dices, esa apatía aquí. Total. Poder lograr el sueño de Minatitlán, ¿no? Sí, la verdad sí, y además yo creo, Miguel, que cuando esto ocurra, ojalá que todavía lo podamos ver tú y yo, pero cuando esto ocurra, Minatitlán va a cambiar. Cuando no tengamos que pedirle permiso más que a la gente, ¿no? Oiga, vengo a esto, por esto. Hay una comisión que yo recuerdo, creo que también me pusieron cuando yo fui regidor, la de participación ciudadana. Sí. Y eso implica... ¿Para qué participar para qué participar ciudadanos? Pues para que tengan voz en la estructura de las acciones de gobierno. Pero pues la participación ciudadana pertenece a un solo grupo, y es lo que le diga el presidente, lo que le diga el síndico, lo que le diga el líder, pues ya están muertas las fuerzas vivas. Ahí está la participación ciudadana, comités que inciden en su opinión, en su exigencia, en su colonia, en su ranchería. Pues ahí está la representación inicial. Como ciudadanos están los jefes de manzana, ¿no? Claro. Están las agencias municipales también, que por cierto Minatitlán es de las que tiene la mayor cantidad de agencias municipales de los municipios que hay en el estado, ¿no? Entonces, bueno, si hay esos entes, si hay esas figuras y si hay la representación, o sea, ¿qué es lo que se requiere? Si hay también pues una necesidad, las calles están quebradas, las losas están fracturadas, las banquetas están desordenadas, los edificios están abandonados, el río está está todo asolvado, la parte rural también, no hay una instancia que pueda unir a los productores y que pueda reactivar y pueda comercializar todo lo que se mueve de aquel lado, ¿no? Entonces, el daño está ahí. ¿Quién se pone la bandera? Lo que yo creo que ha faltado voluntad, e insisto, fíjate, yo, pues desde muy niño, ¿verdad? Y en la casa tuya, que también estudia en la Justo Sierra, donde yo nací, aprendí de mis padres como un valor humano fundamental la gratitud. Pero no nada más la gratitud hacia las personas, sino la gratitud hacia la tierra. No ha habido ese cariño hacia el pueblo de Minatitlán para dejarlo, como dije al inicio, como un pueblo digno, un pueblo que por su riqueza debería de ser ejemplo en la República Mexicana. Porque lo fue en algún momento, ¿no? O sea, si hay una historia, si hay un momento que tuvo de progreso, de prosperidad, y luego pues viene la decadencia. Ya no hubo, te digo, ya no hubo, en esos tiempos ya no hubo, ya no alcanzó para más, ¿no? O sea, es decir, se acabó la gratitud, se acabó el cariño a la tierra. Nosotros hoy podemos caminar la colonia obrera, sí. y en verdad, el que tiene un carro y se mete con la obrera, mejor que vaya caminando, porque las losas, las calles están despedazadas. Pero bueno, si nos enseñan el malecón, que ya está pintado de muchos colores, y lo presumimos al pueblo de México, bueno, pues Minatitlán
no es el Pues, malecón. en fotografías ya no es el está. malecón, Dios nos libre que se venga otro crecimiento del río Coatzacoalcos, porque entonces se acabó toda la belleza. Y la zona de mercados también, imposible de zona de poder mercados. transitar, ¿no? Entonces, esos Con temas proyectos son- que se dejaron ir, con recursos que ya habían sido gestionados y que no pudieron concretarse. Y volvemos al tema. No solo es, sí, la autoridad municipal con su habilidad, con su talento para poder encabezar conflictos y no encabezar, resolver los conflictos que tienen los ciudadanos, ¿no? El caso de lo que ocurrió en el mercado y se deja ir una millonaria inversión por los conflictos que se generan entre los mismos locatarios. Claro. Volviendo a este tema, la sociedad la integramos todos Todos, ¿sí? y ahí Y todos pues, somos corresponsables de lo que está no hay pasando. que culpar solo a quien No, está... no, y además no me quiero curar en salud, ¿verdad? Sí, no, porque ya fui funcionario sí, es municipal, ahora no. y también fueron antes y Pero- tuvieron sus Pero responsabilidades. sí, exactamente, necesitamos que la ciudadanía reaccione, que nos dé esa posibilidad de escucharnos con propuestas congruentes, propuestas que nos lleven precisamente, como dice el eslogan Sí. que hoy se está utilizando en el gobierno municipal, para florecer. Pero ese florecimiento tiene que ser integral, no de manera sesgada. Entonces, yo creo que si la sociedad se animara a participar en los temas, no en todo el pueblo, nada más con que se preocuparan por su colonia, ya por eso, ahí empezaríamos a trabajar correctamente, pero realmente... no hay. Doctor Martín Gracia Vázquez, estamos en un periodo electoral donde prometer pues no empobrece a ningún candidato, Claro. eso es en el plano ahorita federal y luego vendrá en el plano municipal. Tus sugerencias como experto en derecho, con la experiencia administrativa, ¿qué banderas le sugerirías tú? 2 o 3 banderas, 2 o 3 temas fundamentales que pudieran retomar algún candidato para poder concretar y poder iniciar esta gran cruzada por ese Minatitlán que soñamos. ¿Cuáles serían? Yo creo que la primera parte sería que no dependieran de una estructura partidista o privada, porque desafortunadamente... O sindical, pudiera ser, porque desafortunadamente, Miguel, nosotros estamos viendo que cuando los gobiernos llegan de una sola línea, hay como cierta, sería la palabra correcta, displicencia, conformismo, Sí. es decir, estamos viendo, por ejemplo, los diputados, ¿no?, que están peleando que Veracruz ha regresado los recursos a la Sí. federación. Y justifican, ¿no? Sí. Hay tolerancia. Entonces yo creo que si, por ejemplo, un gobierno llega en oposición al gobierno del Estado, se debe de armar de valor para exigir no de más, nada más lo que le corresponde a su municipio e invertirlo con su gente. Yo a veces digo, cuando uno es padre de familia y uno gana la lana, pues uno dispone, ¿no? Sí. Ya sabes si le vas a dar al hijo 500 pesos, si nada más le vas a dar 100, si le vas a dar... Pero tú Si le vas a mandas, pagar ¿no? el gimnasio. No, pero que no se vaya a meter la señora, porque entonces ya no hay, no, espérate, falta esto otro. Creo que en ese sentido, Minatitlán merece este tipo de personas que van a competir, sí, pero que no vengan con una línea. Y si no, pues hacer un llamado a nuestros conciudadanos para que vean quién viene a trabajar en función de seguirle sirviendo al poderoso, que puede ser el gobierno del Estado o el gobierno federal, porque si lo hicieran así y trajeran beneficios estaría excelente. Claro. El problema es que no los traen. Entonces eso es un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque Minatitlán va a seguir en la misma situación. El presupuesto, como bien decía, a lo mejor ya es mayor que el que yo vi en su momento, y no se está viendo realmente. Pero te van a decir que hay deudas heredadas Sí. de administraciones anteriores y que no alcanza y que el sindicato, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre va a haber lastres independientemente de los partidos políticos en las administraciones públicas, ¿no? Siempre hay. Creo que el tendón de Aquiles de una administración es la falta de capacitación legal. No hay quien le diga al presidente hasta dónde está su límite como alcalde, quien le diga al síndico hasta dónde está su límite como al regidor, y que le diga a todo el cabildo hasta dónde pueden llegar. Claro. No hay una capacitación. Un mensaje final para quienes nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, Miguel. Primero agradecerte nuevamente a ti y a Ever y a todo el personal, a Ceci, que me permitan estar con ellos, con la gente con la que yo voy a convivir hasta el día final de mi vida. Y bueno, decirles que
desde mi trinchera voy a tratar de hacer lo mejor no que estás pueda. como candidato. No, nunca. Yo ya quedé curado de espanto, pero sí voy a estar a disposición de las mejores causas para Minatitlán, y si en algo puedo servir, cuentan conmigo ahí en Justo Sierra. Ahí estoy a la orden. Gracias, doctor Martín. Gracias, Miguel. Pues así llegamos al final de este Café con los Grandes sin azúcar.